Buenas noches a todos, muchas gracias por la oportunidad. Hoy vamos a continuar con las docencias el, eh, de urología de nuestra Sociedad Panameña de Urología y en esta ocasión me tocó revisar el estudio de la viraterona, el Latitude. Y antes de comenzar me gustaría destacar la connotación de lo que representa el cáncer de próstata en nuestra sociedad. Es la patología tumoral más frecuente en el hombre. Cada 2.3 minutos a nivel mundial se diagnostica un cáncer de próstata. La enfermedad diseminada en América Latina representa aproximadamente un 40%. En Estados Unidos, en contraste, un 8%. La respuesta de esta etapa de la enfermedad a la ADT es más del 90%, con una mediana de 24 o 36 meses. Irremediablemente, el progreso a la resistencia a la castración por conocimientos del brazo placebo del charter, es aproximadamente un año, o sea, es temprana el desarrollo de los cambios de los receptores androgénicos y del desarrollo de la resistencia a la castración. Los dos principales escenarios en los cuales se mueve esta enfermedad, tenemos el debut metastásico, que sí es una enfermedad agresiva de salida, pero puede ser una enfermedad de una evolución de mucho tiempo, que tal vez no tenemos en ese momento de su debut el conocimiento certero de su biología de tal agresividad. Mientras que tenemos la otra parte, que es el debut localizado por tamizaje, que progresa a pesar de los tratamientos con intenciones curativas en su proceso de manejo, y quien a pesar de estas mismas, por su biología, va superando cada una de estas etapas y progresa a la metástasis. Sí, el debut M1 sí podría llevar la delantera en la salida de la evolución de la enfermedad, pero no representa que el debut localizado que progresa sea una biología mucho peor que el debut M1, y por lo tanto hay múltiples estudios que en el cáncer de próstata característicamente nos han brindado, bajo los estudios de sus moléculas, mucha información para nosotros de cómo se comporta la biología del cáncer de próstata. Y siempre es importante mencionar, y ya se mencionó en charlas previas, desde 1941 el fisiólogo Charles Huggins describe el efecto de la castración en el manejo del cáncer de próstata avanzado y sienta las bases del manejo de la primera terapia blanco para el manejo del paciente con cáncer de próstata avanzado. No es hasta el 2004 con el TAX 327 que ya se describió quienes sientan las bases de otro tipo de pilar de tratamiento del cáncer de próstata, un pilar totalmente distinto a la hormonoterapia, un pilar de quimioterapia, la docetaxel, que es un antimicrotúbulos, el cual demostró beneficios, y a partir de este estudio se abre un espacio de investigación con respecto a muchas otras hormonas, tanto desde el eje hormonal, radiofármacos, quimioterápicos, que prolongan la vida en esta etapa de la enfermedad. Si plasmáramos en una línea de tiempo cómo van apareciendo cada uno de los estudios, desde el 2004 con el docetaxel, posteriormente van apareciendo los estudios de la viraterona con el COC13-1, COC1302, tenemos los estudios de salutamida, el Privei y el Afirm, y así sucesivamente se han ido presentando. Aledaño al estudio de los distintos tipos de moléculas en el manejo del cáncer de próstata avanzado, también tenemos otros estudios bien icónicos como el de Maha Hussain del 2006, donde estudia la intermitencia de la ADT en el cáncer de próstata y evidencia distintos tipos de evolución de poblaciones que responden muy bien a la ADT. En la gráfica podemos ver la parte superior PCA menor de 0.2 luego de la inducción de la ADT, tiene una media de sobrevida de aproximadamente 75 meses, en contraste con un PCA por encima de 4 de 13 meses. Esto nos muestra que hay poblaciones que la biología de su cáncer, su eje predominante hormonal, es mucho mayor que otros y nos puede orientar de quién puede responder mejor a terapias subsecuentes por el eje hormonal o es preferible manejarlo con quimioterapia. Y van apareciendo informaciones como estas. En esta tabla se plasma cómo van apareciendo los primeros estudios de docetaxel para el sensible a la castración metastásico. Tenemos el YouTube 15, el Charter y el Stampede Brazo C, quienes comienzan a correr sus estudios, y en ese momento el estándar de tratamiento era la DT.
para Viraterona, el Stampede, Brazo G y el Latitude corren un poco después, a partir del 2011-2012, y posteriormente Titan para palutamida y Ensamet para ensalutamida posteriormente, para ubicarnos en tiempos como van apareciendo los estudios para sensible a la castración metastásico, los distintos tipos de moléculas que en ese momento el estándar de tratamiento era la ADT. Si trazáramos una curva de comportamiento biológico del cáncer de próstata, cuando solamente el tratamiento que existía era el ADT, pues tenemos una etapa, como vemos aquí, sensible a la castración, lo cual le respondía muy bien. Posteriormente se comenzaban a desarrollar cambios que ya se han descrito del receptor androgénico y lo volvían una enfermedad resistente a la castración. Posteriormente aparecían los síntomas asociados a la enfermedad metastásica y posteriormente el paciente fallecería. Los primeros estudios de las moléculas, todos entraron o comenzaron en esa etapa de la enfermedad resistente a la castración, que no respondía a la terapia estándar en ese momento. Comenzaron con los que ya mencionaron, el TAX, el Tropic, el COQ301, AFIL, COQ302 y Prevail. Posteriormente, con los beneficios que se vieron en esta población, con estos estudios, comienzan los estudios en esta etapa sensible a la castración, el Stampede, Brazo C, G, Charter, Latitude, Titan, Ensamet, entre otros. Cuando antes solamente para el cáncer de próstata metastásico solo había ADT, hoy en día tenemos más de 7 drogas activas para el cáncer de próstata avanzado. Adentrándonos más en el tema de la viraterona, como línea de tiempo, los primeros estudios de la viraterona están en el 90 en Reino Unido por Potter, quienes desarrollan la molécula. Posteriormente, Bono, ya con la compañía que compra la empresa es Cougar Pharmaceuticals, comienza los estudios con respecto al fase 2 en memoria slow catering, donde hay beneficios en los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración con este medicamento, y posteriormente se desarrollan los estudios que colocan la viraterona como un estándar de tratamiento. De manera general, la viraterona trabaja en 3 sitios distintos: a nivel testicular, a nivel tumoral del microambiente del cáncer de próstata y a nivel de la suprarrenal, ejerciendo acción principalmente sobre el citocromo CPY17, donde él lo inhibe y por ellos mismos llevan, que son los mecanismos que llevan el colesterol hasta el desarrollo de todas las hormonas adrenales, bloquea la formación de hidrotestosterona. Entonces, bueno, es importante saber que la incidencia de cáncer de próstata sensible a la castración metastásico en Estados Unidos representa un 3%, en Europa un 6%, en América Latina un 30-40%. En ellos el estándar, en el momento del estudio, el estándar de tratamiento de estos pacientes era la ADT, y irremediablemente siempre progresaban a la resistencia a la castración por reactivación o señalización de sus receptores. Los estudios en los cuales estaban en proceso era el Stampede, Brazo C de docetaxel, el Charter y el YETU 15, los cuales estaban estudiando el docetaxel y demostraron eficacia para el manejo de estos tipos de pacientes en prácticamente todos sus grupos. ¿Y qué aprendimos de los estudios de docetaxel? Que sí, sin duda hay beneficios en los pacientes de alta carga. Los baja carga puede tener beneficios en pacientes muy seleccionados, el cual lo podemos ver en el estudio Stampede Brazo G, donde su población predominante eran progresados, y tal vez estos pacientes, a pesar de que se diagnostican con una baja carga, tienen una biología un poco distinta, probablemente ya sensibilizados previamente con ADT, y los cuales ellos responden bien a la terapia con docetaxel. Entonces, las bases racionales en las que se sientan las bases para realizar el estudio de la viraterona, tenemos que los mecanismos de resistencia a la ADT se desarrollan de manera temprana, ya que la ADT no inhibe la síntesis de andrógeno a nivel adrenal ni de las células de cáncer de próstata. La viraterona mejora la sobrevida. En ese momento se tenía conocimiento de la mejora de la sobrevida en el paciente con resistencia a la castración metastásico, con el COQ301 y COQ302. También se dieron cuenta que había reducción tumoral en el cáncer de próstata alto riesgo y tenía potenciales beneficios del control andrógeno a nivel extragonadal. Entonces, Latitude
se publica en el 2017, junio 4, por su investigadora principal, Karin Fisasi, donde el diseño del estudio seleccionan pacientes debut metastásicos, alto riesgo, y describen alto riesgo a aquellos pacientes con 2 de los 3 siguientes criterios: Gleason mayor o igual a 8, presencia de más o igual de 3 lesiones en hueso, o presencia de enfermedad visceral medible. En febrero de 2013 comienza el reclutamiento de pacientes, se randomizan con aproximadamente 1.119 pacientes en sus 2 principales brazos, el brazo de ADT más placebo y el otro brazo ADT, donde agregaba viraterona más prednisona, donde los principales objetivos o endpoints del estudio era la sobrevida global, la supervivencia libre de progresión radiográfica, teníamos la progresión del dolor como secundario, la progresión del PCA, el siguiente evento esquelético sintomático, subsecuentes terapias en los pacientes que progresaron en este estudio. El corte se realizó en su primer análisis, la primera vez que develaron el ciego, 2016, y gracias a los resultados de la primer análisis interín que se realizó del estudio, los beneficios eran tan evidentes para el brazo aviraterona que permitieron abrir el estudio y posteriormente el paso del paciente, el crossover de pacientes del brazo placebo al brazo de aviraterona, un seguimiento de 30.4 meses y aproximadamente 406 muertes para poder darle la significancia estadística a los resultados del estudio. Los datos demográficos de la población en este estudio eran muy similares en los 2 brazos del estudio, tanto para placebo como para viraterona, y se evidenció en esta tabla de Kaplan-Meier, donde se evidencia la sobrevida global, donde los 2 brazos, en amarillo el de aviraterona en contraste con el del placebo, hay una diferencia significativa con un hazard ratio de 0.62, estadísticamente significativo, que da una reducción de riesgo a muerte de aproximadamente un 38%. En el análisis subgrupos del grupo de aviraterona, totalmente beneficio en todos los subgrupos de las características demográficas del estudio para aviraterona. También se evidenció una reducción del 53% del riesgo de supervivencia libre de progresión radiográfica, con un hazard ratio de 0.47, estadísticamente significativo, beneficio de viraterona, que vemos el brazo superior en amarillo, en contraste con el brazo inferior del placebo. Con respecto a la reducción de riesgo hasta la progresión del PCA, vemos las 2 tablas en amarillo, el brazo de viraterona con un hazard ratio de 0.30, estadísticamente significativo, que nos denota una reducción del riesgo del 70% de la progresión del PCA. Con respecto al tiempo hasta la progresión del dolor, un hazard ratio en 0.70 para viraterona, estadísticamente significativo, el cual reduce un riesgo de la progresión del dolor. También se analizó el tiempo hasta la utilización de terapia posterior, que en el análisis interín para viraterona aún no había llegado ni al 50% de los eventos, donde vemos un hazard ratio en 0.42, con una reducción del 58% de riesgo de utilización de terapias posteriores en el brazo de aviraterona. Las terapias posteriores principalmente fueron docetaxel, un 34%, posteriormente enzalutamida, viraterona, cabazitaxel y radio 223. Aquí cabe destacar que la asociación de aviraterona y radio 223, había un estudio que se llama ERAS, que descontinuó por la gran cantidad de eventos óseos e incluso fallecimientos en la combinación de radio 223 y aviraterona. Los principales efectos adversos descritos para viraterona prácticamente ya tenía el mismo perfil de seguridad descrito ya en el COG 301 y COG 302, pero siempre siguió en este estudio se describió igual, como una población distinta, pero igual los mismos efectos de hipocalemia, hipertensión y eventos cardiovasculares, los cuales
independientemente de los mismos, sí brindaban un rango importante de seguridad del tratamiento con abiraterona, y la hipertensión rara vez fue una razón para la cual interrumpir el tratamiento. La hipocalemia solo se evidenció en 2 pacientes. Los eventos cardiovasculares, 2 pacientes murieron de enfermedad cerebrovascular en cada grupo, tanto en placebo como abiraterona. Con respecto a los estudios de eventos cardíacos, hubieron 10 pacientes con eventos cardíacos con abiraterona, en contraste con 6 del paciente con ADT más placebo. Entonces, como conclusiones del estudio, tenemos que es el fase 3 que coloca como estándar el tratamiento de abiraterona más ADT, ya que mejoraba la sobrevida global con una reducción del 38% del riesgo de muerte, la supervivencia libre de progresión radiográfica con una reducción del 53%, un perfil de seguridad muy comparable con los estudios previos de COUT 301, COUT 302, y coloca la viraterona como un nuevo estándar de atención para pacientes con cáncer de próstata eh, metastásicos de alto riesgo, de reciente diagnóstico. Y entonces hasta ahora se introduce un nuevo escenario. Ya tenemos varias moléculas en esta etapa de la enfermedad, y el escenario y el desafío actual es la secuencia, qué dar primero, qué después. En estos contextos, antes cuando se hablaba en secuenciación de terapias predocetaxel, postdocetaxel, estos términos entraron en desuso, ya que comprobada por estos estudios, la eficacia de cada uno de ellos es eh, correcto hablar de primera línea, segunda línea, tercera línea de tratamiento en el cáncer de próstata avanzado. Actualmente no hay datos importantes que establezcan o data que nos diga qué orden preferencial. Tampoco hay biomarcadores predictivos de uso rutinario en la clínica. Sí tenemos como los receptores ARV7, que su determinación nos puede orientar a que tal vez ese paciente con ARV7 positivo no responda bien a la terapia con abiraterona ni enzalutamida. Igual tenemos estudios para la resistencia a ante los microtúbulos, que son pacientes que no responden al docetaxel. Pero hoy en día, lo que sí es importante en el manejo con la información que tenemos es que con el conocimiento clínico patológico, con los conocimientos de la eficacia y toxicidad de cada una de las moléculas, y la experiencia del urólogo, se puede brindar la mejor opción terapéutica a cada uno de los pacientes de manera individual. Entonces, como características a tener en cuenta en la evaluación de un paciente con cáncer de próstata metastásico, siempre es tener en cuenta si es un paciente asintomático o sintomático, si es un paciente con alta carga, baja carga, si es un paciente fit para recibir quimioterapia o un paciente no fit para el mismo. Y hay, no premisas, pero sí hay datos que nos pueden orientar que tal vez un paciente asintomático por los estudios se beneficie más del tratamiento hormonal, mientras que el paciente sintomático se beneficia más del manejo quimioterapéutico, pero estos no son premisas mutuamente excluyentes, y hay que tener en cuenta otras características como tumores muy indiferenciados con Gleason mayor de 9 a 10, niveles bajos de PSA con una alta carga tumoral radiológica, lo cual nos habla a favor de una biología muy distinta a la que comúnmente vemos, subtipos histológicos como los tumores neuroendocrinos o microcíticos, que son resistentes a las terapias actuales del manejo del cáncer próstata avanzado, y muy importante es la respuesta previa a la ADT, la cual nos puede brindar información muy importante de qué tanto predomina el eje hormonal en este cáncer de próstata que nosotros, o los pacientes con cáncer de próstata que nosotros manejamos. Y bueno, sí, a pesar de todos estos tratamientos, siempre hay desarrollo de resistencias, una etapa de la enfermedad avanzada con múltiples moléculas como tratamiento, y el conocimiento de cada una de ellas nos ha llevado a también el conocimiento del comportamiento biológico del cáncer de próstata, y creo que es, bueno, como conclusión muy importante tener en cuenta el conocimiento de cada una de estas moléculas, ya que a la final nosotros somos como notarios ante el tratamiento de todos nuestros pacientes y refrendamos la utilización de una molécula o no en esta etapa que es prácticamente final de la vida de nuestros pacientes. Muchas gracias.